Muy buenos días, mis queridos estudiantes del quinto grado. El día de hoy estaremos trabajando con nuestro curso de razonamiento verbal. Hoy, martes, estamos iniciando con nuestra tercera y última unidad. Hoy es martes 23 de noviembre. Estamos iniciando ya nuestra tercera y última unidad del año escolar. En tal sentido, les recuerdo que deben tener su carátula hecha y vamos a prestar muchísima atención con este texto, ¿ok? Entonces, chicos, eh, como les venía diciendo, el día de hoy estaremos trabajando con diferentes tipos de textos. Vamos a empezar con el texto informativo. Dentro de su propio título está su definición. Un texto informativo, también se llama texto expositivo, tiene la capacidad de referirse o hacer referencia a las cosas del mundo. Cuando decimos, por ejemplo, la flor perfumada, hacemos referencia a un objeto y ese objeto es la flor, a la que corresponde un estado concreto. ¿Y cuál es? Ser perfumada. Tanto el objeto como el estado pertenecen al mundo externo, real, y son ajenos al lenguaje en tanto existen fuera de él. Lo que les quiero decir con esto es que un texto informativo tiene la función de informarnos, de darnos idea, de darnos conocimiento en relación a una situación, a un objeto, ¿ok? El texto informativo nos permite tener muy en cuenta de qué es lo que estamos hablando con todas sus características. Dentro de estos textos informativos, nosotros tenemos que hay textos con objetividad y textos con subjetividad. Los textos informativos objetivos van a relatar acontecimientos ocurridos a personas reales en todo momento, no van a ser ficticios o que alguien se las imaginó. El autor debe relatar los hechos objetivamente en forma clara, directa y sencilla. Cuando hablamos de objetividad es que el punto de vista de quien está informando no infiere allí. La persona que informa no da su opinión personal, sino que informa con exclusividad todo lo que literalmente está aconteciendo alrededor de la situación que está informando. Por ejemplo, como ustedes observan aquí, aquí dice, sea maíz, comúnmente llamado maíz, choclo, millo o elote, es una planta gramínea anual originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. Se dan cuenta que es una información muy puntual, precisa, están hablando del choclo, allí no opina el autor, sino está dando una información bastante puntual, una información bastante concreta en función a lo que es el choclo. En tal sentido, yo voy a decir que este texto informativo, su sentido es objetivo. Ahora, caso contrario ocurre cuando el texto informativo es subjetivo. En el texto informativo subjetivo se agregan opiniones y comentarios adicionales. Allí sí hay una sugerencia, una opinión de quien está informando. Por ello, deja de ser un texto simplemente informativo, ya que la opinión es un mensaje subjetivo, es decir, de la forma en la que está pensando quien da la información, que depende del punto de vista del autor. Si yo sumo toda esta información que les he leído al principio en el texto informativo y a esto
que está aquí, yo le sumo lo que está aquí abajo, dice, deberíamos utilizar más este cereal porque en otros países se consume más, pese a que hay productos peruanos a base de maíz. Esta es la opinión de quien está dando la información y esto es subjetivo, esto es un punto de vista de alguien, porque la objetividad está encerradita aquí en lo concreto. Y otra persona puede decir, no, es que definitivamente el maíz nos permite a nosotros nutrirnos, tiene suficientes nutrientes para todo el organismo. Ya todas esas opiniones van a ser parte de la subjetividad, ¿ok? Entonces, claro con esto, los textos informativos, algunos son subjetivos y otros son objetivos. Objetivos cuando encontramos la información bien concreta en donde sin duda alguna, no se observa la opinión de el autor o de quien está informando, porque de repente pudiera ser incluso un medio de comunicación que está informando algo y termina dando su opinión. Si termina dando su opinión personal, yo pienso que debería hacerse tal cosa, ya el texto informativo se mantiene informativo, pero desde un punto de vista subjetivo. Muy bien. Ahora, nos vamos a encontrar con el análisis de los textos informativos. El análisis de un texto informativo consiste en saber responder basándonos en el mismo texto. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros debemos considerar? Las preguntas para nosotros poder hacer el análisis de un texto informativo y extraer la mayor información posible. Una de las primeras preguntas, aunque pueden ser incluso más o en algunos casos menos, es ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo y por qué? Estas preguntas y otras más generalmente se responden en un texto informativo. Cuando decimos quién, es el sujeto dentro de esa información, de quién se está hablando, que nos responde al hecho, qué fue lo que sucedió, cómo es el método, la manera en que se produjeron los hechos, donde ya nos indica el lugar donde se produjo el acontecimiento, cuando nos indica día, hora, lugar, incluso hasta el clima. Y el por qué es la causa de que este suceso se generara. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí informamos. Si el texto informativo está completo, debe responder a esas 6 interrogantes que hemos dicho. Incluso, como les comentaba, se pueden inferir algunas otras preguntas más según el caso, ¿no? En algunas ocasiones no siempre están todas las respuestas allí o no siempre sale para hacer todas las preguntas, pero eh, lo primordial dentro de esto es saber la causa, el tiempo, el sujeto, quién es el protagonista y el lugar. Por ejemplo, cuando uno dice que, vamos a hablar de el hecho. Un ratito para borrarles aquí esto, muy bien. Es el hecho. Yo digo, por ejemplo, un terremoto de escasa duración fue advertido esta mañana en la torre de control, ¿no? Ya ahí hay un texto, un pequeño texto informativo. Entonces, yo digo, ¿qué? ¿Qué cosa? Un terremoto. Ya estoy hablando de un terremoto, el hecho, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo digo, a las 11 de la noche, tras 6 horas de deliberaciones, terminó el Consejo de Guerra. Aquí se me responde esta pregunta, ¿cuándo? Que se relaciona con el tiempo. Luego digo, vestido de chino pretendió entrar en el Palacio de Justicia para increpar al presidente de la República. Entonces dice, ¿pero cómo? Pues andaba vestido de chino. Ese es el modo, ¿ok? Luego digo, un cigarrillo encendido y arrojado un cubo de gasolina originó el incendio en el parque Tahuancintuyo, algo así. Ah, ¿por qué ocurrió el incendio? Porque había un cigarrillo encendido que fue arrojado. Esa es la causa y esto responde a la pregunta ¿por qué? Y des en cuenta que este por qué va separado, porque es interrogativo.
Luego hay otro texto que dice, el famoso torero morenito de Huelva resultó cogido levemente en una tienda. La pregunta es quién y hace relación al sujeto. La respuesta va a ser el famoso torero morenito de Huelva. El lugar, en este caso, nos los describe aquí en este texto. De repente, lo único que hay, dependiendo del texto, va a ser una sola pregunta, como pueden ser las 6 que ya hemos hablado, todas estas que están aquí, qué, cuándo, cómo, por qué, quién, dónde, como puede ser una sola. Ayer en un taxi una mujer dio a luz a un niño. Inmediatamente me responde la pregunta, ¿dónde? Incluso si yo digo, ¿qué pasó? Que ayer una mujer dio a luz a un niño, ese es el suceso. Y yo digo, ¿cuándo? Ayer. ¿Dónde? En un taxi. El cómo no me lo está explicando, pero quién sí me dice una mujer. Se dan cuenta que en este texto tan pequeñito, aunque aquí solo agarramos una sola pregunta, hay más de una interrogante que ya tiene su respuesta. Así resultan ser los textos informativos, mis niños. Por aquí tenemos lo que es nuestro esquema, nuestro mapa, resumen, y tenemos ahora lo que son los textos narrativos. El texto narrativo, a diferencia del informativo, relata acontecimientos de diversos personajes. Estos sí pueden ser reales o imaginarios desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. La narración suele presentar los hechos en orden cronológico, pero eso no quiere decir que sea necesario repetir las fechas todo el tiempo. Por eso, nosotros cuando nos involucramos con un texto narrativo, establecemos relaciones temporales entre los hechos, dando las fechas por sobreentendidas, o incluso si no son fechas, decimos hace 3 días, ayer, tras antier, y así sucesivamente para ubicar, en todo caso, que sea un lector o si es nuestro interlocutor y es nuestro oyente, para que se pueda ubicar cronológicamente con los sucesos. Aquí lo tenemos. En toda narración de hechos, ¿verdad? En todo lo que nosotros vamos narrando, nos vamos a encontrar con un punto dentro del tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir, se pueden localizar también en el pasado todas las narraciones. Podemos ubicarlas en pasado, presente, futuro. Yo puedo hablar de Cristóbal Colón que descubrió América en 1492. Ya eso, la narración se sabe que es de un hecho muy antiguo, que es un hecho pasado. El presente ya nos está dando eh, una ubicación del tiempo actual. Por ejemplo, Renzo está en el consultorio de tu hermano. Quiere decir que es ahora, en este momento. Y en futuro, yo pudiera decir, Marta y Andrea almorzarán temprano todos los días, luego estudiarán para el examen de ingreso. Ya estoy hablando a futuro. Entonces, la narración nos va ubicando siempre en tiempo, en qué momento van a ocurrir o ocurrieron las cosas. Ahora bien, dentro del texto narrativo, vamos a conseguir una estructura. Cada persona o cada autor tiene su propio estilo, pero sí hay reglas generales que deben cumplirse en la mayoría de los textos y parte de estas reglas es que debe tener todo texto que hagamos, todo, por muy pequeño que sea, una breve introducción. Si yo voy a hablar de la gastronomía peruana, mi introducción debe comenzar dándole a la gente un poquito de conocimiento sobre lo que es Perú. Perú es un lugar o es un país, yo puedo empezar si Perú es uno de los países más grandes del mundo, cuenta con una población, yo describo un poquito y ya luego sí coloco una palabra de enlace y me voy a lo que es la narración de la gastronomía, si ese fuera mi idea principal, ¿no? Si eso es lo que yo quiero que la gente conozca. Entonces yo puedo decir, sin embargo, no podemos dejar de destacar
La fabulosa gastronomía con la que cuenta el país. La gastronomía peruana es una de las más deliciosas que cumple con todos los requerimientos nutricionales y así me voy inspirando y voy narrando absolutamente todo lo relacionado con la gastronomía. En ese caso de lo que yo les estoy hablando de la gastronomía se llama nudo. Eso es en donde aparece eh, el espeso, el concentradito de mi texto. En el ejemplo que les di anteriormente, donde yo hablo primero de Perú para poder hablar de su gastronomía, ya la parte que me habla de frente de la gastronomía es el nudo. Ahí estoy planteando la situación, la idea principal, el concentrado de qué es lo que yo quiero narrar. Y por último tenemos el desenlace. El desenlace, aquí ya nosotros dentro de esta estructura narrativa, terminamos con una conclusión, terminamos con una solución en caso de que haya sido un problema lo que hemos estado narrando y de manera que quede el lector satisfecho o nuestro interlocutor no quede con dudas, sino que al contrario quede muy claro con el propósito de nuestro texto narrativo. Muy bien. Por acá tenemos un pequeño mapa de lo que resulta ser los textos narrativos. Por supuesto que todos los textos narrativos, algo importante, tienen sus personajes. Siempre hay quienes, yo puedo decir, si estoy hablando ya de lo que estoy narrando, de lo que ha sido la gastronomía peruana o de la cultura peruana, de lo que resulta ser los diferentes dioses, las diferentes divinidades, ya yo voy hablando de lo que son los personajes, en dónde está ubicado, en qué tiempo ocurrió. La narración tiene que ser cronológica, acuérdense, yo no puedo empezar hablando del futuro y sin causa alguna me cambio al pasado de manera que mi lector se vaya a confundir o en todo caso de que mi interlocutor no logre comprender mi mensaje. Muy bien. Ahora, tenemos por aquí el texto argumentativo. Un texto argumentativo es el que intenta convencer, modificar o en ocasiones reforzar opiniones del receptor, es decir, de quien recibe la información, mediante razones que sean aceptables, fuertes, capaces, ¿verdad? Capaces de resistir las razones en contra. Cuando yo argumento algo, estoy hablando con propiedad. Por eso yo siempre les digo, chicos, hay que leer bastante porque cuando estemos ya a partir de primero de secundaria e incluso ya a esta edad, ustedes pueden argumentar con base. Cuando tú argumentas con base es porque tú tienes muy claro qué es lo que estás diciendo, de dónde viene y otra persona se te va a contraponer, te va a dar un contraargumento. Pero tú estás claro porque tú tienes la base, tú investigaste, tú estudiaste, conoces la teoría, sabes quiénes son los autores. Eso es argumentar. Que yo pueda decir que la Santa Biblia en el libro de Génesis, cuando se habla de la creación del mundo, eso genera debate e infinidad de argumentos, ¿no? Por hablar de un libro maravilloso como es la Santa Biblia. Entonces, estos textos argumentativos, la estructura es que se inicia con una tesis. Una tesis es la idea que nosotros pretendemos defender o debatir. Mi tesis es que el guión, por ejemplo, mi tesis es que el guión es un, es un elemento en contra del COVID, que todo el que tome quión con limón no se va a enfermar de COVID en ningún momento de la pandemia. Esa es mi tesis, ¿verdad? Una buena tesis debe ceñirse al tema, es decir, debe tener un alcance limitado. Yo voy a hablar nada más del quión. Si me toca hablar de remedios en contra del COVID, yo voy a hablar del quión, porque remedios en contra del COVID, pues habrán infinidades. Se debe formular de forma afirmativa evitando las palabras cliché o metáforas. Estas palabras cliché son aquellas que no están muy bien definidas. Yo puedo decir el quión como cura del COVID, nada más. Esa es mi tesis. Los argumentos para yo apoyar mi tesis, no es que yo lo digo a lo loco, que el quión es la cura para el COVID, por ejemplo.
Yo tengo que tener argumentos y estos argumentos son las razones que apoyan esto que yo estoy diciendo. Pero yo debo elegirlos muy bien, porque un argumento mal formulado me invalida mi tesis, me la invalida. Debemos graduarlos por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. Y es importante también no olvidar los contraargumentos, es decir, las opiniones contrarias a esta tesis. ¿Ok? Y finalmente, el texto argumentativo tiene una conclusión. Esta conclusión es la parte final en la que recordamos de forma resumida y ordenada los puntos más importantes de nuestra argumentación. Se trata de que el receptor no los olvide y así consigamos convencerlo. Entonces, cuando nosotros argumentamos, tenemos que tener una tesis válida, ¿verdad? Que es la idea que nosotros pretendemos defender. Debemos tener suficientes argumentos, es decir, las razones que están apoyando esta tesis, esta idea que yo tengo, pero deben estar muy bien formulados. Estos argumentos deben estar en orden de importancia y, por supuesto, con respectivos ejemplos. Y finalmente, debemos tener dentro del texto argumentativo una conclusión en la que recordemos de una manera resumida y organizada los puntos más importantes de toda nuestra argumentación. Muy bien. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un ejemplo. La tesis de este texto argumentativo es: fumar perjudica seriamente la salud. ¿Cuáles serían los argumentos? Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje elevado de la población. Está comprobado que quienes fuman tienen menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Y la conclusión resulta ser: atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría que fumar perjudica seriamente la salud, y bueno, ya uno va concluyendo con su argumento. Muy bien. Aquí está lo que es una opinión y lo que es un argumento, para que no crean ustedes que la opinión, fíjense, la opinión es una idea personal, lo que yo pienso o creo sobre algo. El argumento son las ideas o hechos con los que se defienden una opinión y deben estar sustentados científicamente, ¿ok? Y el texto ya es el conjunto de todas las oraciones que van a transmitir el mensaje. Opinar con argumentos es afirmar algo y luego explicar por qué estamos afirmando tal cosa, que esto no se les vaya a olvidar. Tenemos por aquí nuestro mapa resumen de lo que es el texto argumentativo, nuestra práctica calificada y finalmente, pues nuestra intervención oral, mis niños. Entonces, bueno, ha sido todo por hoy. Recuerden enviar sus evidencias en tiempo real, pero también recuerden que ustedes están siendo evaluados dentro de nuestra hora de clase. Si es tu caso, que no pudiste ingresar el día de hoy, está justificado, debes enviar completamente tu actividad resuelta. Si estás presente, sabes que vamos a trabajar en tiempo real. Entonces, mis niños, nos vemos la próxima semana, día lunes, para continuar con nuestra tercera unidad. Se cuidan mucho. Hasta pronto, chicos.